de este 11º Festival Veracruzano de Danza José Luis Ortiz, que está enmarcado dentro de los festejos del 21 aniversario de la Fundación de Veradanza y de la celebración del 20º aniversario del Festival Veracruzano de Danza y del Premio de Coreografía Guillermina Ramos. Esta tarde nuestra primera actividad es la presentación del libro del maestro Julio César Martínez, titulado Entre la tragedia y la comedia, siempre la máscara. Nos acompaña, además del maestro Julio César, que tiene un currículum muy amplio, es gestor, periodista cultural, investigador, historiador, poeta, escritor y generador de infinidad de iniciativas que tienen que ver con la cultura escrita y la cultura en general aquí en Jalapa y en el estado de Veracruz. En su palmarés brillan dos premios, un premio nacional de periodismo cultural y un premio estatal de periodismo cultural igualmente. Está bien con nosotros el maestro Alejandro Schwartz Hernández, destacadísima figura de la cultura y el arte veracruzano. En su trayectoria ha sido director de la Facultad de Danza, 2 veces director de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limba en México, director del Centro Veracruzano de las Artes en el puerto de Veracruz, igual de la Casa de Cultura Atarazanas de Libé, igualmente. Es director del Grupo Módulo, que es el grupo decano de la danza contemporánea en el estado de Veracruz, con más de 30 años de vigencia y de antigüedad, coreógrafo de un centenar de obras, maestro y bailarín, que fue integrante de la Compañía Nacional de Danza en México, fue integrante del Ballet Contemporáneo de Jalapa de la Universidad Veracruzana, y un servidor. Voy a comenzar yo porque tengo que preparar algunas cosas por lo que sigue, entonces saldré un momento y regresaré. Entonces me tomo la libertad de empezar. De darme la palabra. Sí, el burro por delante para que no se espante. Empezamos. El libro del maestro Julio César Martínez, Entre la tragedia y la comedia, siempre la máscara, es un libro que consta de una introducción y 3 ensayos. Cito a él, dice que en él analiza los orígenes ontogénicos de la máscara y su influencia en la configuración del rito teatral, y realiza una revisión pormenorizada de cómo se desarrolla la transición del rito mágico, mítico, religioso al rito teatral, al tiempo que realiza un breve recorrido por el pensamiento filosófico y su vinculación con la tragedia, y cómo en este trayecto por el pensamiento filosófico de los griegos percibe como ambas formas, teatro y filosofía, legitiman el régimen griego, dado que constituyen el fundamento esencial de donde tiene sus orígenes las acciones de la civilización helénica, pues ellas habrán de influir de manera definitiva en todos los territorios colonizados por esta grandiosa civilización que logró trascender a su tiempo. La máscara oculta y devela la verdadera identidad del ser humano, deviniendo en un elemento ineludible, ya sea el rostro encarnado con todas sus capacidades de expresión o el rostro desencarnado, que también es una máscara. De cualquier manera, somos cautivos de él. Tenemos 3 niveles de autenticidad: autenticidad sin máscara, falsedad con máscara y autenticidad con máscara. Jean-Paul Sartre define la autenticidad como la capacidad que tiene el sujeto de no mentirse a sí mismo. En este libro, Entre la tragedia y la comedia, siempre la máscara, Julio César Martínez parte del teatro y la máscara para hacer análisis
crítica, comparación y reflexión a cómo la cultura clásica griega ha influenciado para bien y para mal el desarrollo de la civilización occidental. Estoy absolutamente seguro de un interesantísimo material de estudio que puede ayudar a entender los resultados de asumir como verdades absolutas los parámetros filosóficos establecidos de la antigüedad por los estados e individuos, así como a valorar la pertinencia de ello. Es un texto fundamental que aporta luces y devela nuevas perspectivas sobre la comprensión de equívocos y aciertos en el desarrollo de las sociedades hasta llegar a su repercusión en la actualidad. En resumen, se trata de un material altamente recomendable tanto para filósofos, sociólogos o teatristas, entre muchos otros. Por este libro, que creo que es un libro fundamental como muchas de las cosas que produce el maestro Julio César, me permito felicitarlo por esta aportación a la cultura veracruzana, universitaria y en general al mundo de la razón, como muestra seria y coherente de lo que es o debiera ser la búsqueda incesante e inacabada de la verdad. Por mi parte, esto. Gracias. Bueno, le paso al maestro Schwartz el micrófono, que a mí me toca a ver qué inventa ahora. El maestro me reclama porque en alguna ocasión, en hablando de este libro, dice que yo me fui por otro lado. Bueno, es probable, sí. Lo que pasa es que, como dicen luego de los toros, tiene cierta querencia por las tablas. Y mi querencia siempre me ha llevado del lado de lo que tiene que ver con mi ocupación fundamental, que es la danza. Y en este caso, aunque este texto está basado eminentemente en las cuestiones que tienen que ver con el teatro, los griegos, y este proceso de transformación de lo mítico del teatro hacia el pensamiento racionalizado de la filosofía griega, ¿sí? Yo no puedo evitar irme un poquito más atrás, ¿sí? Y hablar de lo que tiene que ver con la danza. Basta recordar que ya en las pinturas rupestres una de las más famosas es precisamente una imagen de un danzante con una máscara, con cuerno. Y eso tiene que ver precisamente con estos procesos que son todavía mucho más anteriores, ¿sí? En esto que él llama cómo fue tildado de el manejo de la máscara de los salvajes, es decir, de aquellos antes de el pensamiento racionalizado, ¿sí? Pero a mí me parece que eso es precisamente muy importante porque el origen de la danza y del teatro tiene mucho que ver con este proceso de impersonación del animal cazado en aquel momento en el que todavía no estaba la agricultura, sino que los pueblos eran cazadores, recolectores de alimentos, ¿sí? Y que el hecho de transformarse en el animal cazado para, en un principio, comunicar y contar el hecho realizado en la realidad de la cacería, pero ya en el círculo alrededor de la fogata, ¿sí? Tiene que ver precisamente con este origen de la danza y el teatro como un proceso de comunicación en el que el convertirse en el animal formaba parte de, en principio, una búsqueda de comunicación que después se convierte en una manifestación profundamente ritual.
Y lo menciono porque a pesar de todo lo que está en el libro, que ojalá lo lean porque son disquisiciones verdaderamente muy profundas, pero en el fondo por ahí anda todo el tiempo cabalgando esta idea de cómo el primitivo, ¿sí?, asume la máscara como una forma de relacionarse con el todo, con el universo, y esa parte, a pesar de todo, aún está, aún persiste. A lo mejor los danzantes actuales, no los rituales, pero sí los de estos rituales contemporáneos, que son los que suben al escenario, ya no usan, con mucha frecuencia ya no usan las máscaras, o de repente las usan como una forma de recreación de quienes sí las usan en los rituales, pero aún quienes no las usan asumen una transformación, a lo mejor ya no a través de un objeto que cubra el rostro, pero sí de una corporeización completa y total. Y quienes son capaces de hacer eso son precisamente los bailarines, intérpretes que mejor son reconocidos por el público en esta posibilidad de trascender desde el escenario hasta la percepción del espectador, como el texto de Patricia Cardona lo dice. Sí, es totalmente cierto. La máscara tiene que ver con los rituales que exhaustivamente desmenuza el maestro Julio César en el libro. Tiene que ver precisamente con esta primera costumbre habla del ditirambo, de los rituales que se hacían girando alrededor de un altar central entre los griegos, del hecho de que cuando se construyen los teatros, efectivamente la acción teatral está en lo que actualmente llamamos proscenio, y el espacio semicircular de la orquesta es un espacio destinado a mantener todavía ahí la presencia de un altar para la divinidad. Y todo esto de alguna manera se va transformando. A mí me llamó mucho la atención cuando él menciona que en algún momento el teatro burgués comienza a eliminar la máscara y la sustituye por el vestuario. Prueba de ello, ustedes tuvieron que pasar para entrar aquí por una exposición precisamente centrada en la conservación de una serie de vestuarios teatrales. Sin embargo, a mí eso me parece muy interesante y verdaderamente muy cierto. Sin embargo, una propuesta ahí es que nosotros, estos entes racionalizados, utilizamos precisamente el vestuario no necesariamente nada más en el teatro, sino en la vida cotidiana como una forma de enmascararnos. Yo recuerdo que cuando era chamaco veía películas de Truffaut, fotografías de Jean-Paul Sartre, qué sé yo, allá en Veracruz. Y en Veracruz hacía un calor endemoniado. Pero varios jóvenes de mi generación decidíamos impersonar eso que para nosotros era más atractivo, ¿sí? Juramos de la guayabera y comenzamos a tratar de vestirnos como veíamos a los personajes en las películas de la nueva ola francesa, es decir, con traje, corbata, gabardina, sombrero, guantes, etc. Cosa que en Veracruz era algo verdaderamente terrible. Pero aún así, recuerdo todavía, debemos haber sido vistos muy ridículos, pero mi gurú y hermano del alma, Miguel Ángel Bravo Pagola, y yo nos vestíamos de traje con chaleco, corbata y demás, y salíamos a recorrer las calles del centro de Veracruz sudando como caballos, verdaderamente empapando las camisas debajo del saco, pero eso sí, muy bien vestidos a la manera europea, como nos gustaba pensar que nosotros podíamos ser.
Eso lo menciono porque creo que es un ejemplo muy claro de este proceso de impersonación. A lo mejor ya no a través de una máscara, pero el vestuario y la actitud corporal y demás tiene que ver precisamente con las reminiscencias de esto que en un principio tenía que ver con la aprehensión del maná, de la naturaleza profunda del animal, que a veces era a través de comerse el corazón del animal cazado, pero después de eso de quitarle la piel, de quitarle la cabeza, de quitarle sus atributos y utilizarlos para investirse como el animal, procedimiento a través del cual se asimilaban todas las características reales y mágicas del animal cazado, a quien se le respetaba profundamente. Mucho de esto está presente con en un carácter realmente ambivalente, porque a pesar de que sí, totalmente de acuerdo con lo que propone el maestro acá, pero en ciertas manifestaciones escénicas esto se mantiene por ahí profundamente escondido. Es decir, es mejor intérprete aquel que asume de manera mejor y más profunda las características de la máscara, esté ella presente o no. Cuando yo era chico, por ejemplo, no solamente en el carnaval en Veracruz, sino en otras festividades, se vendían máscaras hechas de cartón con cola, pintadas, ¿sí? Pintadas y decoradas. Algunas tenían pelos por ahí, de conejo, qué sé yo. Y recuerdo mucho esto de pedir que me compraran una máscara, y había una cantidad de juegos que inventamos alrededor de esto, con estas máscaras que se sujetaban con un hilito y que al ponérselas inundaban la nariz de este olor a cola. Cola de colágeno, ¿cómo se llama? ¿Resistor? No colágeno. ¿Cómo se dice? Bueno, de pegamento. De pegamento. Y esta costumbre poco a poco fue desapareciendo. Alrededor de las fiestas patrias se acostumbraba también mucho las máscaras y cascos, y se organizaban peleas entre españoles y mexicanos que simbolizaban el asunto de la independencia. Todo eso fue desapareciendo, y en buena medida, si algunas costumbres todavía permanecen que tienen que ver con la máscara, pues han sido eliminadas y sustituidas por el plástico que proviene de Taiwán, no sé qué, que venden en los supermercados. Pero de todas maneras, alguna vez me acuerdo que fui a una exposición en el Museo Franz Mayer, que había una extensísima exposición de máscaras de todo el mundo, y recuerdo cómo quedé verdaderamente asombrado. Digo, no es posible la riqueza de manifestaciones culturales, artísticas a través de la máscara. Si recorres el mundo y las culturas, es verdaderamente impresionante. Y aquí en Jalapita la Bella, sería bueno, si a alguien le interesa el asunto, echarle una consultada a la tesis de maestría del maestro antropólogo Alejandro Gómez, que hizo precisamente un estudio sobre los santiagos de Naulinco. Entonces, no es solamente la enorme tradición de elaboración de máscaras, los mascareros de Naulinco, que va incluso hasta la elaboración del caballo y demás, y todo el ritual que, según la propuesta del maestro Gómez, tiene que ver precisamente con la explicación de la extrema solidaridad que mantienen los naulinqueños, ¿sí? A pesar de que incluso no estén en Naulinco, ¿sí? Mantienen y periódicamente regresan solamente para participar en estos rituales. Entonces él habla de la máscara como un elemento que tiene que ver con la danza,
y que tiene que ver con esta cuestión del combate ritual, que es el que da cohesión a toda la comunidad. Entonces, lo menciono también como un ejemplo de cómo estas cosas, a pesar de todo, siguen por ahí presentes. Recuerdo, la vi por ahí en un video, me enteré primero por una descripción literaria de que Alejandro Jodorowsky le hizo unos guiones a Marcel Marceau. Uno de ellos era La Jaula y el otro era, precisamente se llamaba El fabricante de máscaras, y el asunto era que él mismo se ponía una máscara, se convertía en algo, se la quitaba, se ponía otra, se convertía en otra cosa, se ponía otra, se convertía en otra cosa, y luego se ponía una que de repente se quería quitar y no conseguía quitar. Y entonces el asunto derivaba en la angustia, todo esto con el cuerpo, con la pantomima, el hombre que quería quitarse la máscara y que no conseguía, hasta que finalmente, manteniendo la expresión que tenía la máscara, la actitud del cuerpo toda era de angustia, de agonía, y finalmente moría sin poder quitarse la máscara. Eso evidentemente era un tour de force para él mismo. Y lo digo porque finalmente el teatro actual, ¿sí?, le confiere una gran importancia. Regresan de nuevo a través de los títeres, a través del teatro de máscaras, como le dicen, y constantemente están recuperando la tradición de impersonar a través de el objeto que cubre el rostro y que mágicamente les permite transformarse en otro ser totalmente distinto. Me llama la atención cómo termina precisamente el maestro hablando de, así comienza y así termina, de esta dicotomía entre la civilización y el salvaje, el primitivo que sigue usando la máscara. Yo digo que todos seguimos siendo de alguna manera primitivos y salvajes, por más racionales que seamos, pero la reminiscencia de la máscara, del sentido de elemento ritual para transformarnos, sigue presente en toda la vida cotidiana. Por eso nos maquillamos, por eso decidimos vestirnos de cierta manera, por eso algunos buscamos las marcas de los pantalones y de la ropa y compramos en Zara, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las modas, etcétera, etcétera. Pero todo eso son manifestaciones de la hipocresía, ¿sí?, de transformarse, mentir a través de esto, aunque esa mentira se convierte en nuestra verdad, porque nos hace transformarnos en cierto personaje que es el que elegimos para vivir nuestra vida. Échenle entonces un ojo a este libro y van a encontrar cosas muy interesantes al respecto de todo esto, con una visión muy profunda que por supuesto va mucho más allá de todo esto que estoy diciendo, y que tiene que ver con los conceptos filosóficos profundos que el maestro ha encontrado a lo largo de muchos años de investigación. Yo, como siempre, pienso que en una presentación del libro lo primero es decir: cómprenlo, léanlo, ojalá lo hagan, ¿sí?, y después nos podemos sentar a lo mejor ya en un café a platicar de las impresiones que tuvieron de la lectura del libro, junto con las que yo estoy expresando ahorita, y a lo mejor saldrán otras muchas más, porque el material es muy rico. Muchas gracias. Ahora me toca a mí. Bueno, pues gracias por estar aquí. Sí, debo advertir que este libro forma parte de un libro más amplio. El libro más amplio son una introducción. El libro en sí se llama La Máscara, Espejo de un Instante. Y bueno, en él yo busco explicar no solo
solo que entendamos la máscara como el rostro que es artificial que se pone encima del rostro. No. La máscara, inclusive el concepto máscara, porque ahí hay un malentendido, porque la voz máscara nos hace entender que es un rostro sobre el rostro, y no es así. El concepto máscara significa disfraz. Por lo tanto, no se refiere solo al rostro. Casi todo el mundo piensa máscaras y es un rostro sobre el rostro, ¿no? Además, la máscara no es solo la construcción de un artificio que se pone en el rostro. No, la máscara, en su sentido profundo, va más allá que la propia forma decorativa que se pone a la cara. La palabra disfraz significa, traducido a nuestro idioma, significa disfarza, que quiere decir dos cosas: lo falso y también la ilusión de ser. Por eso nosotros, los seres humanos, cuando nos vestimos, cuando nos peinamos, cuando nos rasuramos, o en otro caso nos dejamos la barbita o cualquier otro efecto, ¿verdad? Nos estamos enmascarando, estamos construyendo el ser que queremos ser o el ser que nos ilusiona ser. Entonces, también aquí la ilusión puede resultar como algo falso, ¿no? Pero ¿de dónde me nace a mí la idea de meterme en todo este análisis? Bueno, a mí me nace, para comenzar, porque como bien decía aquí Alejandro, pues nuestra experiencia en Veracruz es desde el carnaval, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá cada año era así casi, pues, un hecho, ¿no? Que nos compraba un sombrero, ¿verdad? Y yo decía, bueno, ¿y por qué me pone ese sombrero? Yo decía, ¿no? Ya el sombrero es un disfraz, ¿no? Claro, aquí a la entrada, como decía Alejandro, ahí dice algo: los homínidos usaron una vestimenta por razón práctica. La razón práctica es otro asunto de la filosofía griega. Pero no solo el hombre utiliza las cosas por una necesidad fisiológica, no, sino lo utiliza también por una necesidad emocional. Entonces, desde el principio, desde que es un homo faber y se convierte en un homo sapiens. O sea, una persona cuando come, no come nada más porque le satisface y se llena, no, sino porque también le gusta, porque también la manera en que esté servida la comida es como el individuo va a tener una satisfacción, ¿verdad? Vamos a decir espiritual, ¿sí? No es solo, yo le diría en sentido primario, una satisfacción emocional. Entonces, los individuos, hombres, mujeres, todos, somos toda una comunidad, va buscando aquellos elementos con los que se identifica, con los que tiene una empatía, y esos los va integrando para construir su propia máscara, es decir, su identidad. El hombre, en sentido ontológico, es la máscara, y no solo una máscara. Yo por eso descubro aquí que no hay una máscara, hay multiplicidad de máscaras. ¿Ya? Entonces, en la medida en que yo voy creciendo, cuando me compraba ese famoso sombrero con un antifaz, que también es una máscara, ¿verdad? Pero no era solo el sombrero, no solo era el antifaz, era un bastón. Y ya iba uno vestido con una camisa de cuadros, ¿verdad? Muy tipo vaquero, pantalón de mezclilla, y un pantalón de mezclilla. Pero lo que más me causaba un poco de cosa es que el sombrero decía, soy soltero. Y yo decía, no, busco novia. Bueno, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿No? ¿Por qué me pone eso? Entonces lo que estaba haciendo ella era disfrazarme completo. Me estaba disfrazando. Entonces,
Pero yo a su vez veía cómo los adultos se disfrazaban con otros tipos de disfraces, ¿no? Por ejemplo, había un tipo allá en Veracruz muy famoso que año con año se disfrazaba de la Marilyn Monroe, hasta que, ¿te acuerdas? Sí. Hasta que cumplió 60 años y yo decía, bueno, ya la abuelita Marilyn Monroe, ¿verdad? No se suicidó a tiempo, porque pues, la Marilyn Monroe sí lo hizo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros leemos los epígrafes con los que se abre el libro, vamos a entender que el asunto no es solo de los griegos, ¿no? Y yo sí estoy de acuerdo y sí hablo de esto aquí, de la danza, porque, por ejemplo, cuando nosotros revisamos libros de historia del arte, casi siempre no hablan del arte, hablan de la pintura, y se concreta a un asunto muy occidental, muy burgués en ese sentido, que tampoco tiene nada malo, pero sí nos están dando ahora sí que gato por liebre, porque cuando hablamos de historia del arte tendríamos que comenzar por hablar de la danza, tendríamos que hablar, por eso yo en la mañana decía que no será acaso que la necesidad de la luz es por miedo a la oscuridad. Y yo cuando imaginé cuál podría haber sido el primer disfraz del hombre, yo pensé que fue el mismo barro con el que se pintaron para poder salir de la cueva y querer engañar, porque la máscara se construye como un instrumento de defensa, pero también de ataque. Y en la vida cotidiana así nos comportamos frente al otro. Entonces el asunto de la máscara es un asunto ontogenético. ¿Qué quiere decir? La construcción del ser. Sin embargo, ¿por qué yo voy a los griegos? Yo voy a los griegos por una recomendación que hace un autor de nombre Gastón Bachelard, que ahorita estoy revisando la bibliografía y puse 2 libros de Gastón Bachelard, pero no puse que me motivó a esto, que se llama, bueno, El aire de los sueños. no, hay otro que se llama Los Juegos, algo así, donde él recomienda que para entender la máscara hay que ir al fondo del concepto de los griegos. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos imponen la idea, el prejuicio de que la máscara es lo falso, y por eso me voy hasta allá. ¿Por qué? Por eso el primer texto que pongo aquí se llama, bueno, el primer capítulo se llama Los orígenes del racionalismo civilizador. ¿Qué quiere decir? Que la cultura occidental, la cultura griega nos ha dicho, tenemos que ser racionales, y ese es el camino. Yo creo que a partir de los años 60, 70 del siglo pasado, del siglo XX, ya Gianni Battimo dijo, vivimos el fin de la modernidad, es decir, vivimos ya el fin de la racionalidad. ¿Por qué? Porque en la guerra que vivimos hoy, las muertes, las masacres, ¿no? Las formas de desmembrar al prójimo, ya no existe amor, ya no existe sentido de comunidad, ¿no? Ni siquiera en nuestra escuela, que nunca ha existido, ¿verdad? Cuando se unen las 4 facultades, se supone que se unen con el criterio de crear un movimiento interdisciplinario y multidisciplinario, y nunca ha habido comunicación entre teatro y música, entre música y artes plásticas, cuando las artes en su origen no están separadas, se fueron separando como un proceso disciplinario con fines de lucrar, ¿ya? Entonces, luego el racionalismo. ¿Cuándo nace el racionalismo? Bueno, más bien, el hombre es un ser racional, sí, pero también es un ser mágico y mítico. No podemos ser eternamente, y además no pasa en la vida cotidiana. Que alguien levante la mano que me diga que actúa todo el tiempo y decide sus cosas de manera racional. Yo mismo me he dicho, oye, actué mal, de aquí en adelante voy a ser racional. Pasa una cuadra y ya estoy otra vez soñando, inventando. Le digo a Daniel, oye Daniel, vamos a apoyar y todo bien, pero Daniel es muy nervioso y él quiere las cosas rápido.
ya lo digo, ya está haciendo. No actuamos racionalmente la mayoría del tiempo de la vida, ¿sí? Más visceral, más emoción. Entonces, bueno, yo digo, para mí el conocimiento no solo es racional, también es conocimiento emocional. La emoción, la sensibilidad, la sensualidad también nos construye el conocimiento. O me pregunté de niño también, ¿por qué el conocimiento nada más puede ser posible, digamos, percibirlo a través de los famosos 5 sentidos? ¿Sí? Vista, tacto, olfato, oído, ¿no? Gusto. Y yo dije, bueno, ¿y el sueño? ¿Y la memoria? Que no son también formas de percepción de la realidad. Entonces, es lo que yo reivindico aquí. La máscara y lo falso, la ilusión de ser, es también parte de ese fuego interno que se llama el inconsciente. Y ya Freud dijo, de vez en cuando dialoguemos, eso sí, con nuestro inconsciente, porque si nos descuidamos, actúa por cuenta propia. Y normalmente se pasa. Entonces la máscara no es un asunto, para mí, del carnaval, no es un asunto del teatro, no es un asunto solo de la política, porque vaya que los políticos son farsantes como ellos solos, pero lo hacen para robar, ¿no? Sí, todos tienen un fin. La máscara es un asunto de la vida cotidiana, es un asunto de la vida del ser humano. Pero ese prejuicio de la máscara y lo falso nos los ha inoculado la cultura occidental. ¿Por qué? Miren, en Grecia yo encuentro una cantidad extraordinaria de expresiones de la máscara, en la escultura, en pintura, en los libros, en los textos. Entonces lo que trato de explicar es cómo aquí la cultura aldeana griega era una cultura precisamente donde la manifestación principal son los ritos dionisíacos, donde Dionisio y Apolo conviven. ¿Quién es Dionisio? Bueno, la parte esa irracional del ser humano. Todos tenemos esa parte irracional. No alguien que me diga, no, yo siempre, toda mi vida me he manifestado y me he comportado correctamente, todo, no he tenido nunca un deseo lúbrico por nadie, ¿no? Yo creo que todos. Y si no, pues ese que diga que nunca ha tenido ese deseo, pues es como un fenómeno. Sería un fenómeno. Sí, porque todos tenemos deseos prohibidos, ¿no? Y bueno, cuando pasamos de la Grecia aldeana, que es irracional y caracterizada como lo irracional, la magia, el mito, ¿qué más? La creencia en lo sobrenatural, que es la religión. Inclusive muchos hoy dicen, no, yo voy a estar creyendo en Dios. Y digo, qué soberbio, qué vanidoso tipo, porque en algo tiene razón Freud. Todos necesitamos de Dios. Bueno, todos. ¿Por qué? Porque el ser humano vive, quiera o no, un vacío. Y ese vacío existencial es el de la muerte. Todos vamos a morir. Por eso necesitamos un alter ego. Y ese alter ego, racionalmente, le llamamos Dios, si lo queremos explicar de manera racional. Y Dios mismo se convierte como en una máscara también, porque es el personaje que nos da la fortaleza para seguir viviendo. Y de ahí que cuando un grupo de estudiantes de las humanidades me dijeron, Julio, ¿tú crees que exista Dios? Y le dije, sí, a pesar de sus pequeñas criaturas. Ironía, ¿no? Veamos nada más de qué dimensiones es el universo, ¿no? Si nosotros no luchamos contra nuestra vanidad, seguiremos siendo unos pretenciosos impunes, ¿verdad? Y bueno, luego el proceso que se da en Grecia no es un proceso fácil, es un proceso muy fuerte, muy difícil. Y el segundo capítulo se titula La transición del mito a logos. ¿Qué pasa? El pensamiento original de la humanidad es pensamiento mítico. Con el tiempo aparece
el logos, la razón, como superior al mí. Y puede ser que así sea, sin embargo, ese no es el problema. El problema es pensar, para mí, que lo racional es superior a lo sobrenatural, o que elimina al otro, que se convierte en ideología. A eso vamos, ¿no? Entonces, la racionalidad se convierte en racionalismo. ¿Y cuándo pasa este fenómeno? En el siglo XVIII, en el enciclopedismo. Y curiosamente, el enciclopedismo es el siglo más racista de todos, ¿ve? Porque dice, bueno, las demás sociedades pues sí son humanos, pero su problema es que no son racionales. Entonces se convierte en una ideología y ahora vamos a imponerle a los otros que sean racionales. Sin embargo, las vanguardias van a recapacitar, y sin decirlo, de manera muy silenciosa. Por eso yo digo que el arte contemporáneo es un arte del despojo, y lo podemos comprobar, ¿no? Vienen a inventarnos nuevas formas del arte cuando esos artes ya están pensados por las culturas primitivas. Y también el concepto de primitivo, que lo hemos convertido en un concepto peyorativo. Cuando primitivo quiere decir lo primero, lo originario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, además, este racionalismo disfrazado de ética, y que así, desde el principio, Sócrates dice, y la filosofía debe servir para el bien. Y sin embargo, la filosofía ha servido también para el mal. ¿Verdad? Porque, es decir, a ver, tú no piensas como yo, entonces estás en contra mía. Y a destruir todos los pueblos que no piensen como la cultura occidental. Por eso yo creo que nuestro deber, como pues personas interesadas en esto, porque también dentro de la universidad se dan casos, y a mí me han llegado maestros a decir, es que nosotros, los universitarios, somos la clase pensante. Y dije, ¿quién quiso pensar eso? Ser universitario no es garantía de nada. Conozco universitarios que son unos patanes, unos lamezuelas, o como dijeran los estudiantistas, son unos lamecazuelas. No tienen ni siquiera dignidad de eliminar su parte egocéntrica. Para poder ser una persona con una capacidad de empatía con los demás, hay que comenzar por eliminar nuestra vanidad, ser un poco más humildes. Y es muy difícil, eso no es fácil. Y ser humilde significa escuchar al otro. Finalmente, la máscara se construye del otro, de los otros. Yo me preguntaba, ¿cuál podría ser la identidad más auténtica, más verdadera? Y pues me iba al pasado y decía, no, pues no hay ni una que sea única y verdadera, porque las primeras máscaras se construyen de lo otro. ¿Y qué es lo otro? Los animales. Entonces el hombre toma su identidad, toma su máscara, pero no solo la del rostro, sino su actitud, sus poses, ¿verdad? Su movimiento corporal. Vayamos al Museo de Antropología y vamos a ver cuerpos humanos que son al mismo tiempo cuerpos de animales, del jaguar, con rostro del jaguar. Porque el hombre primitivo no veía al animal como un ser inferior. Inclusive la palabra misma animal significa sin alma, animal, sin alma. Y eso, ¿quién produjo ese prejuicio? Lo produjo precisamente el racionalismo. El racionalismo enciclopédico. Ni siquiera los griegos. Los griegos todavía podemos ver en las esculturas de Hércules que trae aquí el símbolo, la piel del león. ¿Y por qué? Porque él no solo vence a León de Nemea, que es su primer reto, sino que se apropia de esa fuerza, porque ahí está implícito todavía el conocimiento mítico, mágico, que yo más bien encontré que deberíamos decir mágico-mítico, porque primero es la magia y después es el mito. El mito es la construcción intelectual de la magia. La magia es el principio de apropiación de la voluntad del otro.
Y el ser humano siempre ha tenido, debido a ese vacío existencial, que es la muerte, necesidad de apropiarse de lo otro para construir su máscara y las necesidades de máscaras. Pero bueno, ya me estoy emocionando. Y entonces el tercer capítulo es entre la tragedia y la comedia, siempre la máscara, porque miren, el concepto de persona nace en la tragedia griega. ¿Y qué es la tragedia griega? El reclamo de los hombres a los dioses, de por qué les han impuesto el destino que es morir. Y ellos reclaman, y ahí se construye la idea del porvenir, la idea del progreso. Los dioses no son responsables de la vida de los hombres. Los hombres deben construir su propia vida, pero serán siempre incapaces de eliminar su destino, que es la muerte. Y esa es la tragedia, ¿sí? Y la comedia son los ritos dionisíacos que se los apropia la aristocracia griega, y los convierte en ritos teatrales, ¿verdad? La danza, el ditirambo, el verso espontáneo encuentra un control a través del ritmo, de la métrica, de la coreografía. Todo va encontrando un orden. ¿Por qué? Porque a la sociedad burguesa griega no le conviene un pueblo dedicado a los ritos dionisíacos. Entonces inventan ellos la patria, la familia, la nación. ¿Para qué? Para crear un orden, y estos hombres que creen en la patria, que creen en la familia, que creen en la nación, estén a su servicio. Entonces es una manera de insertarlos en otro proceso social muy interesante. Entonces se construye un sistema jurídico, un sistema ético, ¿verdad? ¿Cómo te tienes que comportar? Entonces también dentro del arte pasamos del arte mágico, mítico, al arte bello, al arte estético. Y lo bello ha sido uno de los conceptos del arte griego que más ha perjudicado a la historia de la humanidad, así como la Iglesia Católica, ¿verdad? De las instituciones más dañinas que ha habido, porque ha construido muchos prejuicios. Es cuando el propio clero se comporta de una manera tan dañina y ofensiva. Entonces, en esta parte surge el concepto de persona, y para sorpresa de todos, la palabra persona significa máscara. Pero más allá significa personae, significa el que habla dentro de mí. ¿Sí? Entonces es el inconsciente que se manifiesta. Entonces, cuando el maestro dice, es que yo soy una persona, y digo, sí, eres una máscara, no es otra cosa. Entonces, la palabra persona se convierte en la máscara de lo racional, de lo permitido, de lo permisible. Y la máscara salvaje es la máscara irracional, la máscara, digamos, animal. Entonces, la máscara persona debe ser aquella que concentra las virtudes impuestas por la sociedad, por ese yo social. Y entonces las virtudes que son buscar la excelencia, buscar la calidad, buscar el ser superior a los demás. Yo creo que no tenemos que luchar por ser superiores a los demás. Tenemos que luchar por ser iguales, equitativos a los demás. Ese es mi planteamiento, y creo que esta primera parte del libro solo plantea estos 3 capítulos que hablan de este proceso que se vive en Grecia y que nos los heredan. Y también ahí viene otro problema, porque muchos dicen, no, es que la Grecia, y hasta el mismo Octavio Paz, me sorprende, el propio Alfonso Reyes, hablan de Grecia como si Grecia realmente fuera lo superior de lo superior, como si la cultura realmente fuera el recurso de mejoramiento humano, y no la cultura fuera también antigua como un instrumento también de destrucción. Y
cuando me invitaban a las conferencias aquí en el Ágora y la directora decía, es que nosotros, la gente culta, yo digo, bueno, ¿y qué le pasa? ¿No? O sea, el que tú tengas un conocimiento, digamos, más profundo de un área, de una disciplina, no te hace superior a los demás. Yo a mis alumnos, y aquí hay varios, siempre les recomiendo que tenemos que tener la capacidad de escuchar a los otros, no importa su clase social, su condición económica, etc. Siempre podemos aprender de los otros, y ese creo que es nuestra tarea. Pues, de libro hay muchas cosas. Yo quiero, para concluir, leer un epígrafe de un autor español que admiro mucho. Él habla mucho del tema del yo y lo otro, el yo y la otredad, cómo se da ese fenómeno precisamente desde el racionalismo de Fichte del siglo XVIII, pero precisamente cuando yo hablaba de este encuentro entre el yo y el otro, y él lo comenzaba en Fichte con el romanticismo, yo decía, no, es que la diferenciación que hace el ser humano entre el yo y el otro es afirmando el yo. ¿Y cómo afirma el hombre el yo desde el principio? Pues cuando pinta sus manos en la pared, ahí está afirmando su yo y se está diferenciando de lo otro. Pero curiosamente ese fenómeno no se hace nada más en las cuevas de Altamira, porque ese es otro engaño de la historia del arte. Nos dicen que el arte comienza en las cuevas de Altamira. ¿Y quién le dijo eso? El arte comienza donde está el ser humano, y eso es mundial, ¿verdad? Entonces, y no comienza precisamente con la pintura, y si comienza con la pintura es con la pintura corporal, ¿sí? A lo mejor antes que precisamente del personaje del grupo de esas cuevas de los Alpes. Entonces Pedro Laín, entralgo en teoría y realidad del otro, dice lo siguiente: en rigor la máscara lo es en cuanto simultáneamente expresa y oculta. Oculta la individual personalidad del enmascarado y expresa la voluntad de éste de parecer a los demás. En ocasiones, también a sí mismo, lo que la máscara representa. Habrá sin duda casos en que predomine el momento ocultativo sobre el momento expresivo. Por cierto, es que diversamente combinadas entre sí, siempre coinciden una y la otra. Entonces, por eso el título del libro, La máscara, espejo instante. ¿Por qué? Porque constantemente estamos cambiando nuestra máscara. Si nosotros pasa una persona, o yo estoy aquí con el compañero, pues como son mis amigos, yo tengo una mirada amable, afable, pero puede pasar alguien con el que no tengo buena relación, entonces lo saludo, pero así como, o sea, muere, ¿no? Ya estamos cambiando de máscara, de rostro. Entonces, el rostro de uno es el espejo del otro y el otro es el espejo de uno. De ahí el título, La máscara, que además Paul Eluard, debo aquí confesar, no sé si me inspira un poco el título. Entonces, el libro completo, esta es la primera parte. En la segunda parte precisamente hablo y voy describiendo cómo lo que significa máscara, desde el concepto careta, y cómo los diccionarios van dando diferentes definiciones. Y yo antes decía, no, esos conceptos no equivalen a nada. Los verdaderos conceptos es hasta llegar a la persona. Y después me di cuenta que yo estaba en un error. No, cada concepto existe porque son conceptos que dominan en un ámbito social.
cada concepto tiene una función. Pasaba con el arte, cuando el alumno decía, no, el arte es lo bonito. Yo decía, bueno, ¿y usted qué le pasa? No, si estamos en la universidad, ¿sí? No, si el arte es bonito. Porque como dice David Hume, si el arte emociona, cualquier objeto de arte emociona a un grupo humano, entonces ese arte tiene vigencia. Nos guste o no nos guste. Entonces a mí no me gusta el arte naco, el arte kitsch, pero emociona a un grupo, ¿no? Por lo tanto tiene validez, no esté de acuerdo con ese grupo. Es de ahí donde tenemos que abrir, ¿verdad? Tener la capacidad de comprender esos fenómenos. Y no decir eso no vale y lo mío sí vale. No, todo vale y por eso cada concepto tiene una función y responde a una necesidad. Entonces ahí voy describiendo el concepto de máscara hasta llegar a explicar cómo los europeos llegaron a América y despojaron al indígena de su rostro, máscara, y le impusieron otro rostro y les llamaron indios, les llamaron salvajes, les llamaron aborígenes, les llamaron irracionales, les llamaron inclusive sodomitas. Y todo esto fue para quitarles su máscara, imponerles una nueva máscara y robarles su identidad. Y hasta la fecha, ese en el fondo es el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Y yo estoy de acuerdo, hay que devolverle a esos grupos humanos su dignidad, porque sus máscaras eran producto de saberes ancestrales. Creo que nuestra tarea es luchar dentro del arte para que eliminemos la visión eurocéntrica, eliminemos ese prejuicio que nos han impuesto a través de sus libros, y hay que reescribir la historia. Y para qué estamos. Muchas gracias.